Ese tema que es un poco, bueno, que es bastante interesante, al menos para la situación que ahora estamos viviendo como país, porque en ese tema vamos a explorar cuáles son los sectores fundamentales de la cadena de producción y de la economía boliviana, que en estos momentos es un sector que está en una profunda crisis, ¿no? Y ustedes lo deben ver, lo deben escuchar de sus papás, lo deben ver en las noticias, de que todos los precios se han disparado en la canasta familiar, de que realmente la economía se ha deprimido, no hay gasolina para los autos, no hay diésel. Y todo eso que está sucediendo ahora está muy relacionado con el tema que ahora vamos a estudiar, ¿no? Y a ver, vamos a entrar en el tema. Cuando habla de sectores económicos, hay que recordar que existen tres sectores económicos fundamentales para una economía. Hay un sector primario, un sector secundario y un sector terciario. Aunque últimamente también se ha empezado a hablar de un sector cuaternario, pero eso se los voy a dejar de tarea a ustedes, ¿ya? Bien, ahora sí, ¿cuál es el sector primario? ¿Qué entendemos por sector primario nosotros en una economía? El sector primario podríamos interpretar que es la parte extractiva, o sea, la parte donde una sociedad directamente va a extraer los recursos naturales que dispone. Y para esto juega un rol muy importante la geografía, ¿no? La geografía, la flora, la fauna, porque son los que van a determinar qué recursos tiene un país y qué recursos puede explotar un país, ¿no? Entonces, por decir, hay recursos que nosotros no podemos explotar porque no tenemos, ¿no? Por ejemplo, hierro, por decir, ¿no? Bolivia no tiene yacimientos de hierro para explotar, entonces no podemos dedicarnos a eso porque no tenemos. Sin embargo, el sector primario vendría a ser ese, ¿no? O sea, la extracción directa de los recursos que tenemos. ¿Qué tenemos en Bolivia dentro del sector primario? Tenemos en primer lugar la agricultura, ¿no? La agricultura o el sector agropecuario. Y hay que decir que en Bolivia nuestra agricultura, como dice en la diapositiva, es muy dependiente de los factores climáticos. Y esto se debe a que gran parte de la agricultura boliviana no tiene sistema de riego. O sea, no hay tuberías que lleven el agua hasta los campos de cultivo, sino lo que hacemos mayormente en la producción agrícola es esperar las lluvias, ¿no? Por eso hay un calendario agrícola, ¿no? De poder sembrar en más o menos en agosto, poder sembrar, ¿no? Para esperar las lluvias. Y son las lluvias las que usualmente van a dar riego a la agricultura boliviana. Pero esto nos hace dependientes, ¿no? Dependientes porque, ¿qué tal si no llueve? ¿O qué tal si las lluvias se atrasan? Entonces, un sector primario de directa extracción es la agricultura. La agricultura es la base económica de muchas familias, es el sustento de gran parte de las familias campesinas, ¿no? Que aún viven en el campo. Entonces, es un factor un poco, como dice aquí, ¿no? Débil porque está sujeto a esas condiciones climáticas. Ya, entonces acuérdense que la agricultura es con lo que vamos a arrancar el sector primario en la producción boliviana. Dentro de la agricultura también estaría la agroindustria, que es también una especie de agricultura, pero a escala industrial. ¿Esto qué quiere decir? Que es una agricultura, pero tecnificada y con tecnología. Una cosa entonces es la agricultura, ¿no? Que usualmente vemos nosotros aquí en el altiplano, ¿no? Donde las familias con pico, con pala, están nivelando el terreno, están sembrando todavía con caballos, a veces en algunos casos, ¿no? O con tractores pequeñitos, ¿no? Están sembrando parcelas.
Pero paralelamente existe, sobre todo en el oriente, lo que es la agroindustria, que es esa misma agricultura, pero esta vez a una escala industrial, ¿no? Todo se hace con maquinaria. Ya muy poco se utiliza la fuerza humana porque realmente las extensiones cultivables son demasiado grandes para que lo hagan personas. Entonces existe también la agroindustria. En el país hay dos sectores muy importantes de la agroindustria, que es la soya y el girasol, ¿no? De donde producimos aceite y eso, pero eso ya viene en el sector secundario, ¿sí? El sector secundario ya es la transformación. Nosotros ahorita estamos en el sector primario, que es básicamente un sector de extracción. Entonces tenemos una serie de agroindustrias en nuestro país, la industria azucarera, ¿no? Etcétera, la industria oleaginosa, la industria de la soya, que son realmente agroindustrias grandes en Bolivia. Y como alguien decía, la agroindustria es el sector mimado en la economía boliviana, porque al final de cuentas ahí se posa la esperanza de Bolivia para el futuro, porque bien sabemos, jóvenes, que por ejemplo la minería se va a acabar eventualmente, ¿no? Con el paso del tiempo se va a agotar la producción minera, es un recurso no renovable. El caso del gas lo mismo, si es que no se ha acabado ya, ¿no? Porque actualmente casi ya están sobreexplotados los yacimientos de gas y son también recursos no renovables, entonces es un recurso limitado. Sin embargo, la industria, o sea, la agroindustria, la agricultura, es un recurso renovable, o sea que es para siempre, ¿no? Si es que se tiene el cuidado de preservar el suelo. Y es por eso que en Bolivia se le da mucha importancia a esto de poder fomentar la agricultura y sobre todo la agroindustria, porque ahí está el futuro de Bolivia, ¿no? Y por eso dicen siempre que la agroindustria es el sector mimado de la economía boliviana, ¿no? Se le da una serie de incentivos, una serie de beneficios a los empresarios agroindustriales. ¿Qué vamos a encontrar también dentro de esta producción? El maíz, el trigo, el algodón, el palmito, pero un poco en menor escala, ¿no? Sin embargo, la producción agrícola boliviana es diversa. Hay diferentes tipos de producción en diferentes áreas. Y esto se debe a la geografía boliviana, que tiene, ¿no?, diferentes suelos ecológicos y permite una producción variada de productos. Por ejemplo, tenemos la zona de los Lipes, donde es muy factible la producción de quinoa, o los yungas, donde se puede producir el café, en los valles, donde podemos producir el maíz, el trigo. Hay zonas con bastantes ríos en el oriente donde se puede producir arroz. Entonces, la agricultura constituye una base fundamental y la esperanza de la economía boliviana en el futuro. Entonces, ese es el principal de las economías que van a componer el sector primario. Otro que es muy importante, jóvenes, para el sector primario, seguimos dentro del sector primario, es los hidrocarburos. Los hidrocarburos es una lotería tenerlo, ¿no? No todos los países tienen hidrocarburos, o al menos no en la cantidad para poder abastecer por lo menos al mercado interno, es decir, a su propio país. Y esto ha significado una bendición para Bolivia, cuando ya en la década de 1930 se empieza a descubrir el potencial de los hidrocarburos, porque 1930 la fabricación de autos ya está en todo su auge, ya está la industria aeronáutica, y los hidrocarburos constituyen la base de la producción de combustible en el mundo. Entonces, tener hidrocarburos es una bendición para cualquier país. Sin embargo, el problema boliviano es que la producción de gasolina, por ejemplo, o diésel, requiere de una alta refinación. Es un proceso tecnológico muy complejo que nuestro país no lo tiene.
Y nuestro país hasta ahora tampoco ha desarrollado la capacidad de producir gasolina. Entonces lo que nosotros extraemos de momento es gas, ¿no? Y esto es un hallazgo que se ha hecho ya en la década de los 30, es uno de los factores que ha llevado a la guerra del Chaco, por ejemplo, y con el tiempo ha tenido una importancia relativa el gas. Entre la década de 1930 y 1990, el gas era un producto, sí, interesante, importante, pero de segunda mano todavía en la explotación boliviana. ¿Cuándo va a cobrar importancia los hidrocarburos en la economía boliviana? Cuando a partir de los años, a partir de la década de los 90, inicia una demanda grande de los vecinos, Brasil, Argentina, Chile, Estados Unidos, por gas, o sea, por poder tener gas natural. Y los gobiernos de entonces, que actualmente lo llaman los gobiernos neoliberales, ¿no? Así lo llaman actualmente a esa época, de 1990 a 2000, realmente han tenido una política muy interesante de producción del gas, porque tenían la política de invitar a empresas extranjeras que exploren dónde hay yacimientos de gas, bajo costo y riesgo de la empresa. O sea que si la empresa encontraba gas, tenía el privilegio o el derecho a poder explotar ese gas y dejar las regalías al Estado boliviano. Pero si esa empresa no encontraba el gas en ese lugar que ha explorado, ni modo, era a riesgo perdido para la empresa. Fruto de esa política de los años 90, de los gobiernos neoliberales, como diríamos actualmente, es que se han descubierto una serie de campos gasíferos, los cuales se han empezado a explotar a partir del año 2005-2006. O sea, vale decir que es el gobierno del MAS el que ha aprovechado la explotación de los yacimientos gasíferos descubiertos en la época de los gobiernos que ellos llaman neoliberales. Entonces ha cobrado una gran importancia los hidrocarburos, y desde el año 2005 hasta el año 2014, 2016, perdón, hasta el año 2020 incluso, ha sido la palanca fundamental de la economía boliviana. Ha sido la industria que más plata le ha traído al Estado boliviano. Y todo aquello que se ha producido después, el bono Juancito Pinto, el bono Juan Azurduy, la construcción de carreteras en el país, y mucho del crecimiento económico de los últimos 20 años se debe a la explotación de estos yacimientos gasíferos que se han encontrado en Bolivia, ¿no? El problema es que, bueno, y también una ventaja es que durante los últimos 20 años el precio del gas en el mundo ha estado bien alto, o sea que costaba caro el gas. Y así que lo que nosotros vendíamos nos daba mucho dinero al Estado boliviano, ¿sí? Pero a partir del año 2014 ha empezado a bajar el precio internacional de los hidrocarburos, o sea, sobre todo del gas. Entonces lo que antes vendíamos ahora ya no nos daba tanta plata como nos daba antes. Y ustedes habrán dado cuenta que desde el año 2014 para adelante, tal vez ustedes no se acuerdan, por lo menos sus papás sí, del año 2014 para adelante ha empezado a haber una contracción de la economía. O sea, ha dejado de crecer la economía, se ha estancado y más bien ha empezado a decaer. Y llegamos al momento actual que estamos ahora en 2025, donde la economía está sumamente deprimida. A esto vamos a sumar otros factores negativos, ¿no? Por ejemplo, en Argentina se ha descubierto un megacampo gasífero, en la región de Vaca Muerta se llama. Entonces Argentina ya no depende del gas boliviano. Entonces Argentina ya no nos compra gas porque ya no necesita. Y esto también nos afecta a nosotros económicamente, ¿no? Como dice en la diapositiva, dice, en los últimos años ha existido un crecimiento negativo de la industria gasífera, ¿no? Como producto de la menor demanda internacional. Al mismo tiempo,
lo que también perjudica la industria del gas en nuestro país es que ha crecido la demanda interna. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes, que ahora los bolivianos consumimos más gas que antes. Entonces hay menos para exportar, ¿no? Porque primero se abastece el mercado interno y luego se exporta. Pero ahora ha crecido el mercado interno, o sea, hay más gente, hay más conexión de gas domiciliario, ha crecido la población, hay más demanda de gas, de gas internamente en Bolivia, y en consecuencia hay menos gas para la exportación. Y cuando menos exportas, o sea, cuando menos vendes afuera, menos plata entra al Estado, ¿no? Al gobierno boliviano. Y eso también es una parte de que actualmente no hay dólares, ¿no? Como decía el presidente Luis Arce, dólares, ¿dónde están los dólares? Decía, ¿no? La respuesta es que los dólares ya no entran porque se está exportando menos. Y ciertamente porque los yacimientos de gas casi ya se han agotado. Y no estamos pudiendo vender lo que antes vendíamos. Y aparte que el gas ahora está más barato, así que ahora nos pagan menos. Entonces, la respuesta del presidente Luis Arce, que decía, ¿dónde están los dólares? Decía, bueno, ahí están los dólares, ahora no entran, porque no se está exportando el gas como en años anteriores. Entonces, en este cuadro que están viendo ustedes ahorita en pantalla, muestra más o menos una evolución constante de la demanda de gas, que más o menos ha ido subiendo un punto, ¿no? por cada año. Entonces imaginemos que este cuadro que solamente contempla hasta el 2019 y estaba al 70, ¿no? de las, estas son metros cúbicos, ¿no? Son 70 millones de metros cúbicos en 2019. Y si el crecimiento del mercado interno es de un punto, ahorita deberíamos estar en los 76 millones cúbicos de demanda interna. Entonces está creciendo la demanda interna y eso afecta, como dice aquí, ¿no? negativamente al cumplimiento de los volúmenes de exportación a Brasil y Argentina, que son nuestros principales compradores. Entonces, hay un problema con el gas, jóvenes, hay una crisis en la producción y extracción de la industria de los hidrocarburos. Es más, se ha pronosticado que el gas que tenemos, o sea, el que va el gas a nuestras casas, ¿no? El gas domiciliario, a lo mucho va a alcanzar unos 35 años más. Y después de 35 años es difícil que otra vez el gas llegue hasta nuestras casas, como actualmente llega a través de la tubería. Vamos a tener que volver a las gasafas, o vamos a tener que empezar a comprar gas nosotros también de otros países para poder llenar las centrales y que el gas llegue hasta nuestras casas. Entonces miren que nuestro país está en una situación muy difícil en cuanto al tema de los hidrocarburos, porque realmente son recursos no renovables y básicamente ya se han acabado. Y lo que pensaba el gobierno del MAS, de que Bolivia estaba sobre un mar de hidrocarburos, no es cierto. Y ahora nos estamos enfrentando a una realidad muy difícil para el futuro, ¿no? Lo cual es triste para ustedes, ¿no? Porque ustedes están empezando así en su vida. Cuando estén ustedes en la adultez van a tener desafíos grandes que afrontar. Y bueno, chicos, es bueno que ustedes, aprovechando que están en colegio, ya entiendan un poco de estas situaciones, porque algún día va a estar en ustedes el manejo del Estado. Cuando ustedes salgan de colegio, salgan de la universidad, ahí se va a acabar el gas en Bolivia y ustedes van a tener que empezar a ejercer los cargos de gobierno, ¿no? Porque ustedes van a empezar a trabajar ya de aquí a unos 10, 15 años. Y a ustedes les va a tocar resolver este problema que nuestra generación ha creado, ¿no? Entonces, que entiendan ustedes un poco de esto, no les va a hacer ningún daño para el futuro, ¿sí? Bien, vamos con otro sector estratégico, también primario, ¿sí? Seguimos dentro del sector primario. Vamos a hablar de la minería. Para fortuna, Bolivia es un país también muy rico en recursos minerales, ¿no? Es un país bendecido
que aparte del gas también tiene minería. Es más, la minería es lo que ha determinado que nazca Bolivia, porque allá por 1825, cuando se ha fundado Bolivia, o se estaba pensando en fundar Bolivia, yo no creo que los asambleístas que han decidido crear un país independiente, que luego fue Bolivia, no creo que lo hubiesen hecho sin saber antes que Bolivia es un país que tenía recursos mineralógicos. O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que los fundadores de Bolivia se han atenido a que Bolivia tiene minería. Tenía Potosí, tenía Porco, Colquechaca, ¿no? las minas de plata. Y eso es lo que ha incentivado a los que han fundado Bolivia a que realmente este país iba a poder existir y mantenerse. ¿Por qué? Porque había este recurso de la minería. Y esto es lo que ha dado, digamos, el impulso moral a los que han fundado Bolivia de decir, sí, realmente este país se va a poder sostener porque tiene recursos minerales importantes. Entonces, métale nomás, fundaremos el país de la República de Bolivia. Es muy parecido a nosotros cuando somos jóvenes, ¿no? O ustedes. A ver, ¿ustedes por qué no se van de casa cuando están enojados o los han castigado? No se van porque no van a poder sobrevivir, ¿no es cierto? No van a poder vivir bien, van a tener que ir a trabajar a la mina, no sé, o en condiciones precarias y van a sufrir porque no van a tener el sustento. Pero yo sé que muchos de los jóvenes, si tuvieran ahorita plata, digamos que ahorita se encuentran, no sé, unos $200,000 se encuentran en un maletín en la calle, yo estoy seguro que muchos de ustedes se irían de sus casas, ¿no? Y con Bolivia pasaba lo mismo. Como Bolivia tenía plata, tenía recursos minerales, nos hemos animado a independizarnos en un país independiente, soberano. Entonces, por eso es tan importante la minería, jóvenes, incluso hablando de la propia fundación del Estado boliviano, porque es pues, como diríamos, el respaldo que nos ha dado ánimos para emprender esta aventura de crear un nuevo país. Esa es la importancia de la minería en nuestra historia, ¿no? Y que ha sido la columna vertebral de la economía boliviana, desde su fundación hasta por lo menos la década de 1960-70. La minería era, como les digo, ¿no? la columna vertebral de la economía boliviana. En una comparación biológica, ¿no? Porque ustedes saben que un cuerpo sin columna vertebral no se mueve, no se levanta, ¿no? Tendría que estar postrado ahí, botado, ¿no? Sin columna vertebral. La minería ha sido la columna vertebral, ha sido lo que ha permitido a Bolivia moverse y existir como nación, ¿no? Como Estado. Ahora bien, ¿qué cosa podemos encontrar en Bolivia? Podemos encontrar estaño, mineral estratégico, plata, cobre, algunos minerales raros como el tungsteno, ¿no? Podemos encontrar bastante zinc, bastante plomo. Y básicamente la industria minera está concentrada en los departamentos de Potosí, La Paz y Oruro. Si hacemos recuerdo a lo que estábamos estudiando ayer en geografía, en la cordillera central, ¿no? De las tres regiones cordilleras, la occidental, la central y la oriental, ayer decíamos que en la zona central, ¿no? En la cordillera central es donde se concentraba el mayor flujo mineralógico. Y por eso aquí ratifica eso, ¿no? Está en Potosí, La Paz, Oruro, y en menor manera en Santa Cruz y en Beni hay algunos yacimientos, no tan grandes, ¿no? Pero existe algo de hierro, ¿no? Algo de oro por esos lugares. Miren, actualmente Bolivia es el cuarto productor mundial de estaño. Y como decía, bien chicos, parece que un poco he cortado un rato chicos creo que es mi señal. Bien, seguiremos con esto de la minería. Decía, Bolivia es el cuarto productor mundial de estaño y el 11º productor mundial de plata. Bien, ustedes ya con más calma lo van a poder ver. Esto es más o menos lo que Bolivia produce, ¿no?
en toneladas, zinc, plomo, estaño, oro, antimonio, etcétera, etcétera. Bien, con eso pasaremos al sector secundario de la economía. Entonces, ¿qué estaba en el sector primario? Agricultura, ¿qué más estaba? Hidrocarburos y minería. Eso sería el sector primario fundamentalmente, o sea, el sector extractivista, como diríamos. Bien, vamos a pasar al sector secundario. El sector secundario se refiere más que todo ya a la transformación. Si el sector primario es la extracción, el sector secundario va a ser la capacidad de transformar esas materias primas en productos más complejos, o sea, en otros bienes y servicios. Este concepto suele ir muy ligado a la industria o actividad manufacturera, que produce bienes elaborados o semi-elaborados. Por eso también se lo conoce al sector secundario como el sector industrial, ¿no? Porque la industria es eso, ¿no? Es la transformación de materias primas en productos. Bien, ¿qué está dentro del sector secundario? En el sector secundario está la industria, que incluye, las actividades manufactureras, o sea, las fábricas. ¿Habrá muchas fábricas en Bolivia? Y la respuesta es que no hay muchas fábricas en Bolivia. No se ha desarrollado entonces en nuestro país el sector secundario. ¿Qué podemos encontrar en nuestro país sobre todo? Industria automovilística, industria aeronáutica, naval y textil. En nuestro país no tenemos industria aeronáutica, no tenemos industria naval, no tenemos industria automovilística, ¿no? Todos los autos los importamos de fuera. Industria textil tenemos en Bolivia, sí, y debe ser casi la única de las industrias que tenemos importantes en nuestro país, lo que demuestra que nuestro país no ha dejado de ser un país exportador de materias primas. Bien, chicos, tengo bastantes problemas con la conexión, parece. De todos modos, muchachos, lo voy a acabar de grabar la explicación y lo voy a subir. Les aviso cuando ya esté. Y de todos modos, también ya se va a cortar la reunión, ya estamos a pocos minutos.